Muy buenas noches, muchas gracias, Tonantzin, por la presentación. Bueno, mi nombre es Marcela Álvarez del Castillo, soy antropóloga física, tengo pues ya varios años trabajando en conjunto con el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuili y me he dedicado al rescate de algunas prácticas de la medicina tradicional mexicana que pues han ido un poco como en desuso, además de trabajar un poco con códices mexicanos y con la práctica del Tonalpohualli, que es una práctica también pues en bastante desuso, pero bueno, intentando que no se pierda la tradición e intentando que haya replicadores de la misma. Bueno, pues lo que hacemos es intentar enseñar para que después ustedes tengan la herramienta para seguir adelante y sí, Ramiro, eh, esta es una plática de introducción al taller, ¿ok? Bien, entonces, ¿de qué se trata el taller? El taller tiene un título como limpias tradicionales con huevo, con sahumador, con ramo, levantada de sombra y lectura del maíz. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es a quién va dirigido el taller. Va dirigido a personas que quieran aprender sobre este tipo de técnicas, que no son brujerías, ni es magia, ni nada de esas cosas, sino que tienen un fundamento desde el electromagnetismo, desde la fisiología, desde la anatomía, desde la matemática, y que están inscritos en los códices prehispánicos y en los códices novohispanos, y también en los coloniales. Toda la información que se da dentro del taller tiene un sustento académico. El instituto tiene un aval académico grande a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es decir, que lo que decimos o la información que proporcionamos, bueno, pues tiene también un aval académico. No estamos viendo algo que no existe o cosas de este tipo. Y entrando como en materia, lo primero que tenemos que entender es que la manera en la que pensamos normalmente o a diario es la que nos inculcaron desde pequeños, ¿no? Nos enseñaron que teníamos que ir a la escuela, cursamos por la primaria y la secundaria, o tenemos costumbres religiosas muy arraigadas desde el catolicismo, porque es una zona católica. Em, Tenemos como muy puesta la situación de la familia como núcleo de la sociedad. O sea, tenemos nuestra propia cosmovisión. Y entonces digamos que hagan de cuenta que hacemos como un viaje en el tiempo y entonces intentamos explicar cómo es que se vivía en ese momento, ese presente, cómo es que se veía la salud y la enfermedad, cómo es que se utilizaban estas herramientas para aliviar los malestares en general y cómo se curaba con plantas medicinales y con otro tipo de alternativas. La medicina tradicional mexicana no solamente son las hierbas, tiene muchas aristas, como las limpias, o como el tonal, o como el temazcal, o como las sobadas. O sea, hay un montón ahí de aristas que tiene la medicina y que bueno, hay que elegir hacia dónde quiero ir, ¿no? Una de las alternativas es esta.
las limpias y la lectura del maíz que tiene que ver con el tonal power, que son elementos que en las ciudades prácticamente se ha perdido, ya casi no se utilizan. Algunos tenemos como ese recuerdo de que el abuelo o la abuela hacían o que nos llevaban con alguien que hacía este tipo de prácticas, pero en sí no sabemos en qué consiste, por qué se hace. Entonces, el motivo por el que nosotros llevamos a cabo este tipo de prácticas es porque están inmersas en algo que llamamos cosmovisión. Nuestra cosmovisión desde la eh, historia, desde los tiempos mesoamericanos, desde los tiempos prehispánicos, dice que nuestro cuerpo está dividido en tres partes. A esas partes le vamos a dar el nombre de entes anímicos. Nosotros somos tres en uno y no es la Trinidad, evidentemente, porque nosotros ni teníamos referencia de los asuntos católicos. Aquí nosotros teníamos esas tres partes. Una parte es la parte física, a la que vamos a darle el nombre de tonali. Entonces, todas las enfermedades que tenemos físicas tienen que ver con el tonali. Por ejemplo, algo físico, me enfermé de gripa, es algo físico. O tengo COVID, o me dio diarrea, o se me quebró un pie, ¿no? Son aspectos físicos del cuerpo y entonces eso hace que yo enferme de parte de mi parte física y a eso le llamo tonali. El segundo cuerpo con el que yo tengo que trabajar es algo que se llama teyolia y tiene que ver con mis emociones. Si me siento triste, alegre, si soy muy, si me prendo rápido, si me desespero, si soy muy emotivo, o sea, si me da por llorar de cualquier cosa o me enfurezco rápidamente, tiene que ver con el cuerpo anímico que se llama teyolia y tiene que ver con el corazón. Bueno, no dije del tonali, que radica en la cabeza. Tonali, o sea, lo físico, radica en la cabeza, teyolia radica en el corazón y nuestro último cuerpo anímico se llama ijiyotl y radica en el hígado y es nuestra conducta. Cómo nos comportamos tiene que ver con una serie de cosas que nos pasaron en nuestra historia personal desde niños o antes. Traemos arrastrando una memoria genética, por así decirlo, y esa memoria genética hace que nos comportemos como lo hacemos. Si tuvimos una vida de niños violenta, si no fue así, la pasamos súper bien y todo estaba bien bonito, si pasamos hambre, si teníamos muchos hermanos o si no teníamos ninguno, eso nos hace o nos forma el carácter y a final de la formación de ese carácter, que por cierto se forma en un lugar que se llama la corteza prefrontal, o sea, es algo físico en donde se forma, nosotros digamos que maduramos nuestro carácter y entonces tenemos cierto comportamiento, o sea, es como cuando uno aprieta una tecla en el piano y sabemos que esa tecla es do o re o mi. O sea, a cierto estímulo yo reacciono de cierta manera. Entonces, eso es la conducta. En este taller, nosotros analizamos esos tres cuerpos y esos tres cuerpos se alivian o mejoran con este tipo de prácticas, ya sea con una limpia
Y esa limpia tiene que ver o con un saumador y con el humito de copal, con hierbas a las que les damos el nombre de hierbas de viento, porque los daños son por viento, son por cosas que las otras personas o que algunas personas hablan de nosotros. Y hay una catalogación de plantas que tienen que ver con el viento, con lo que nos hace daño, no solamente por lo que se habla de nosotros, sino por lo que nosotros hablamos de otros, porque nadie está exento de estar en el chisme, digamos, ¿no? También hay que asumir que nosotros también hablamos de terceros. Y las limpias con huevo, que son limpias que tienen que ver con cosas que jalamos, que traemos de lugares por los que pasamos. Por ejemplo, fui a una reunión y había muchas personas en una fiesta y entonces me jalo, ahora se dicen las malas energías, pero es pues el electromagnetismo. Nosotros somos 3/4 partes de agua y una cuarta parte de materia, y entonces el agua produce electricidad en nuestro cuerpo, y nosotros al contacto, inclusive con la mano, con alguien más, vamos a modificar nuestra lectura, ¿no? Somos empáticos o apáticos de las personalidades diferentes que hay. Hay veces que de solo ver a alguien en un salón podemos decir, ay, como que me cae mal, o como que, quién sabe. O al contrario, decimos, ay, pues nada más de verlo me cayó bien. Entonces, esa cosa que se despide, esa energía que se despide, tiene que ver con el electromagnetismo y con asuntos de tipo hormonal que el cuerpo lee y entonces se hace empatía. Y entonces cuando nosotros jalamos ahí cosas de otras personas, digamos que entre comillas, ensuciamos y entonces lo podemos limpiar con un huevo, ¿no? Otra parte de las limpias es levantar la sombra. Eso ya es, digamos que un paso más complicado en el que yo voy a llevar a un estado a la persona de conciencia de un momento de su pasado en el que algo de manera fuerte le sucedió y que por alguna razón su cerebro lo bloqueó, porque no le doliera, porque no se quiere acordar, porque no, porque el mismo hecho fue tan traumático que no se quiere acordar sencillamente. Y entonces, con la levantada de sombra, llevo a la persona a ese estado y traigo ese hecho a su presente como para que admita que le sucedió. A veces es un asunto fuerte, porque por algo no me quiero acordar, ¿no? Entonces, digamos que ese es el extremo de la curación, ¿no? Que yo le levante la sombra a alguien, eso porque ya es un caso difícil, digamos, de poner en orden, y entonces utilizo la levantada de sombra. Y después de ello, bueno, pues tenemos la lectura del maíz. Para ello tenemos que saber de Tonalpohualli. Ponemos qué es el Tonalpohualli, cuántas casitas tiene, de qué características son las casitas, cómo se lee el maíz, y el maíz me va a decir de qué estoy enfermo, de cuál de mis cuerpos estoy enfermo. Y eso me va a dar como una receta para poder aliviar a través de la herbolaria o en algunos casos del temazcal, mi dolencia. En general, de eso es de lo que se trata el taller. Es un taller bastante interactivo, de muchas sorpresas, porque
A veces uno ni siquiera se acuerda de las cosas que le pasaron o en dónde estuvo. Y el momento de la limpia o el momento de levantar la sombra o el momento de llevar o del sahumador, el momento de pasar el sahumerio, te lleva a otros lados que tú ni siquiera tenías en la cabeza pensado que ibas a estar. Es una práctica interesante desde el punto de vista, digamos que científico, porque no hay una explicación como tal para el hecho de que funciona, digamos, ¿no? Pero yo creo que es de las prácticas que debiéramos de aprender todos, porque es algo súper útil en la salud interna de las casas, de las familias y de la comunidad en general, porque alivia, es un asunto que alivia y además es una técnica barata, ¿no? De alivio. No tengo que recurrir a grandes aparatos ni recurrir a que tengo que sacar la cita en no sé dónde, sino que puedo tener los instrumentos que voy a utilizar en casa. Entonces, si a mí me interesa participar en el taller, voy a tener que llevar mis instrumentos para ello, porque es importante tener con qué trabajar. No es una clase en donde me voy a llegar a sentar, sino que voy a tener que actuar en la práctica. O sea, es un taller, digamos que teórico práctico, pero es más práctico que teórico. Son pequeños instrucciones y de inmediato a la práctica. De tal manera que yo aprenda de primera mano cómo se hace, que no sea un asunto de cuaderno, porque uno pues no aprende limpiando con huevo en un apunte, y dices, a ver, ¿y ahora qué sigue? Ponga el huevo, y pongo el huevo. Llena el vaso con agua y lo lleno, y o sea, eso no es así. Las instrucciones de una limpia no se dan en un cuaderno, se dan haciéndolo, ¿no? O sea, hay que hacer la práctica y hay que sentir que se siente hacerla y recibirla. Y entonces, dentro de dentro del taller, lo que se hace es que nosotros utilizamos el método de ponerlos por parejas, de tal manera que uno le hace la limpia al otro y el otro al uno, ¿no? O sea, de tal manera que sea de ida y vuelta y que se lleven la experiencia de hacerlo y recibirlo, porque si no, bueno, pues me quedo a medias, o sea, ¿cómo sé a qué sabe la sopa de cebolla si nunca la he probado? O sea, yo no puedo utilizar ningún método de curación por el que previamente no haya pasado. O sea, tengo que pasar por ahí para decir, ¿funciona o no funciona? ¿No? Hay quien dice, no, pues yo ni sentí nada. Y hay quien hasta se vomita. Entonces, las personalidades también son susceptibles y eso tiene que ver con las casas del tonal. Hay algunas casas más susceptibles que otras y eso hace que pues, se me salga lo que traigo en desorden más fácil, ¿no? Hay unos que son más renuentes a la situación, dicen, no, es que yo no quiero, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, va a pasar que te vas a sentir mejor, que vas a estar más en orden. Y no, no solamente tú, sino que le vas a poder ayudar a alguien más a estar mejor, que es de lo que se trata, digamos que, o para mí misma, el llevar a cabo el taller es para ayudar a terceros a estar de una manera mejor. ¿Qué es lo que necesito para estar en este taller? Primero, tener disposición, ¿no? O sea, no quitarme de prejuicios de que si es
pecado mortal o cosas de esas. No tiene nada que ver con la iglesia, ni tiene nada que ver con... Es una práctica de cultura mexicana. Es un taller de cultura. Y esa cultura es nuestra cultura. Esta cultura ya estaba aquí desde muchísimos años, eh, eh, muchísimos siglos antes de la entrada de los españoles a tierra mesoamericana. Entonces, no tiene nada que ver con ir en contra de las creencias propias de cada uno. Uno tiene su propia cosmovisión y cree en lo que cree y se cuelga lo que se cuelga y le reza a quien le quiere rezar. Y no estamos peleados con eso, porque en este taller no le rezamos a nadie, ni le prendemos la vela a nadie, ni nada de esas cosas. Sencillamente llevamos a cabo una práctica que se llevaba a cabo antes de la entrada de los españoles. Eso es de lo que se trata. ¿Qué necesito de material? Si quiero participar, si me interesa, pues necesito para la limpia con sahumador, pues un sahumador, ¿no? Sahumador, necesito ocote, necesito carbón, necesito copal. Para la práctica con el ramo necesito plantas de aire que pueden ser eucalipto, romero, ruda, Santa María, laurel, tomillo, jarilla. Para con el huevo, pues necesito un vaso de vidrio, de plástico no se vale, de vidrio, transparente, para que pueda yo leer, y cuando menos 2 huevos, que pues, se pueden comprar inclusive en el mismo lugar, no tengo que andar paseando los huevos desde no sé dónde, puedo comprarlos ahí mismo, y en todos lados hay tienditas. Eh, y para la práctica de la levantada de sombra, ahí sí vamos a necesitar eh, una vara de membrillo o tejocote. Si no conseguimos una vara de membrillo o tejocote, porque en nuestra zona no, eh, pues no se da ni el membrillo ni el tejocote, ni lo conozco, o sea, ni cerca. Entonces vemos quién nos puede hacer favor de conseguir las varas. Pero bueno, eso será en el momento del taller, ¿no? Y para el tonal necesitamos maíz pozolero, este, que generalmente lo que hacemos es que lo compramos entre todos, entre todo el grupo, el grupo ya conformado, decimos, ah, pues como ¿cuántos somos? No, pues somos como 20, entonces vamos a encargar 2 kilos de maíz pozolero, porque cada uno debe de tener 260 semillas y un paliacate, que puede ser de cualquier color. Eso para poner las semillas. Entonces, eso, y yo les voy a llevar la imagen sobre la que se tira el maíz. Entonces, la imagen, no tienen que preocuparse por la imagen. ¿Qué más? Creo que nada más. Creo que es eso, lo que necesitamos para el taller. Claro, cuaderno, pluma, este, y goma y sacapuntas y lápiz. Es importante porque trabajamos en cosas, en hojitas en el salón, y es importante llevar materiales de papelería, colores, para que somos muy visuales cuando trabajamos. Nos gusta más lo visual
que la lectura, ¿no? Somos más de imágenes, estamos hechos más a eso porque así nos enseñaron en la escuela. Entonces, bueno, pues ahí eh, reforzamos nuestra manera de entender las cosas a partir de lo visual. Bien, entonces esos son los materiales. Eh, yo sí pensaría que el taller fuera para personas mayores de 18 años, ya que a la hora que empiezan a salir las cosas que traigo, pues pueden ser cosas fuertes. Y bueno, pues no es un taller para niños, para nada. Ya es para personas que entienden de qué se estaba tratando la cosa o que ya han vivido experiencias, digamos que fuertes y que pueden enfrentar sus realidades. Entonces, es un taller para mayores de edad, de mayores de 18 años y pues creo que eso es en general lo que utilizaríamos. Cualquier tipo del material lo podemos encontrar en el mismo tepa, eh, tal vez el vaso, que, que se batalla luego con el vaso. Y si pretendo estar también en el taller, pues sería bueno llevar algo para la ofrenda que se pone en el taller. Pueden ser semillas como el mismo maíz, frijol, flores, fruta, una veladora, porque esa veladora la vamos a prender y va a estar prendida en el salón 3 días. Y después, como no se va a acabar la veladora, esa veladora me la voy a llevar a mi casa para regalarla a alguien que piense yo que necesita sanar. Entonces puedo llevar mi veladora, porque va a estar en velación 3 días, eh, agua, puedo llevar un fuerte. Un fuerte es un tequila, un mezcal, algo que tenga alcohol, jarritos para tomarlo, em, y, y 4 paliacates, ¿no? Creo que yo tengo mis paliacates, si no, pues los consigo. Por ahí debo de tener un juego. Los paliacates son rojo, negro, blanco, amarillo. Rojo, blanco, rojo, negro, blanco, amarillo. Y encima de esos 4 paliacates se levanta lo que se llama el tlalmanal y que va a ser nuestra ofrenda como grupo. Entonces, para esa ofrenda es para lo que estamos pidiendo ese material. Puede ser algo simbólico, no necesito la gran cantidad, ¿no? Ni nada. Lo que se vea bonita nuestra ofrenda. Y entonces, bueno, pues les agradezco el haber estado en esta charla. Recuerden que, bueno, esta es una alternativa a, a este encuentro regional, y que hay otros talleres que son muy interesantes, que tienen maestros muy preparados y que lo importante no es este taller, sino que participen, que quieran aprender, que quieran retomar la costumbre de no solamente de aprender, sino de compartir lo aprendido. Les agradecemos mucho, agradezco a mi compañera Tonantzin por haber estado en esta transmisión y pues nos vemos pronto. Esperamos verlos en Tepa, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.